Su imagen seguro que nos resulta familiar, ¿verdad? Es una de las figuras espirituales más reconocidas de la historia. Pero, ¿cuánto de lo que creemos saber sobre él es leyenda y cuánto es realmente historia? Hoy vamos a intentar separar el mito del hombre para encontrar a Siddhartha Gautama. Y esa es la pregunta clave de todo esto. ¿Quién fue realmente esta persona? ¿Qué nos dice la historia sobre el hombre que emprendió un viaje que, bueno, literalmente cambió el mundo? Eso es lo que haremos. Vamos a separar los hechos de las narrativas que crecieron con los años. Ok, entonces, ¿por dónde empezamos? Pues por el principio, claro. Su nacimiento, el mundo en el que le tocó nacer, y esa famosa profecía que, se dice, marcó su destino desde el primer día. Para entender al Buda, primero hay que entender su contexto. Bien, vamos a ubicarnos. Estamos en el norte de la India, más o menos en el siglo V antes de la Era Común. Y esto no era un solo imperio, para nada. Era más bien un mosaico de reinos y repúblicas tribales, las famosas Mahayanápadas. Y justo por acá, en la periferia de este mundo tan agitado, vivía un clan llamado los Sakya. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la leyenda, la que casi todos hemos escuchado, nos pinta la imagen de un príncipe, ¿no?, en un reino enorme y poderoso. Pero la historia parece contarnos algo un poco distinto. Los Sakya al parecer no eran un reino así, sino más bien una república oligárquica. Y su padre, Shuddhodana, pues no era un rey hereditario, sino más bien un jefe elegido. Un cambio bastante importante. Y claro, las biografías que se escribieron mucho después están llenas de eventos increíbles. Por ejemplo, se cuenta que su madre, la reina Maya, soñó que un elefante blanco entraba por su costado y poco después concibió. Y luego, al nacer, aparece un vidente que lanza una profecía de esas que te marcan. O el niño sería un gran rey, un conquistador, o sería un gran santo que lo dejaría todo. Esa profecía, precisamente, nos lleva de lleno al punto de inflexión de su vida, el momento en que decide dejarlo todo. Imaginen, abandonar una vida de lujos, de comodidades, para salir a buscar una respuesta a la pregunta más grande de todas: ¿por qué sufrimos? La leyenda lo cuenta de una forma muy, pero muy dramática. Dicen que su padre lo tenía en una burbuja, protegiéndolo de cualquier cosa fea del mundo. Pero en 4 salidas que hizo del palacio, ¡pum!, se topó de frente con la realidad. Vio a un anciano, a un enfermo, a un cadáver y finalmente a una asceta, un monje que, a pesar de no tener nada, parecía en paz. Y claro, estos encuentros lo sacudieron completamente. Y esta imagen lo captura perfectamente. Tenía 29 años. 29. Y deja todo atrás: su esposa, su hijo recién nacido, el palacio, la riqueza, todo. Se escapa en plena noche para empezar de cero, como un buscador sin nada más que sus preguntas. Pero, ojo, si nos vamos a los textos más antiguos, los más cercanos a su época, la razón que se da es un poco distinta, menos dramática, quizá más filosófica. El mismo Gautama explica que sentía la vida normal como algo que lo encerraba, como un lugar de impureza. En cambio, la vida de un asceta, de un shramana, la veía como el aire libre y abierto. Fue una decisión totalmente consciente, muy meditada. Bueno, una vez que lo dejó todo, ahí empezó la verdadera búsqueda. Pero que nadie piense que fue fácil o rápido. No, no, fueron 6 años. 6 largos y difíciles años de probar de todo como una asceta errante. Y fue muy metódico en su búsqueda, ¿eh? Primero, se fue con los mejores maestros de meditación de la época. Aprendió todo de ellos, llegó a dominar sus técnicas a la perfección. Pero sentía que algo faltaba. No era la respuesta final. Así que se fue al otro extremo. Se unió a un grupo de ascetas y practicó las mortificaciones más duras que se puedan imaginar, al punto de casi morir de hambre. Y ahí, justo en ese momento, al borde de la muerte, le llega la gran revelación. Se da cuenta de que castigar el cuerpo hasta ese punto no lo llevaba a ninguna parte. No iba a encontrar la claridad mental así. Entonces acepta un poco de arroz con leche de una chica del pueblo, su jata, y recupera las fuerzas. Y en ese instante descubre lo que hoy conocemos como el camino medio. Ni el lujo extremo que conocía, ni el sufrimiento extremo que acababa de vivir. Un camino de moderación. Y fue ese descubrimiento, ese camino medio, lo que lo preparó para el momento definitivo de su vida. El momento en que Siddhartha Gautama, el hombre, se iba a convertir en el Buda. Nuevamente, la leyenda nos cuenta una historia espectacular, una batalla épica. Mientras estaba meditando, se dice que Mara, que es como la personificación de la tentación y la muerte, lo atacó con todo. Le mandó ejércitos de demonios, a sus hijas para seducirlo, intentó de todo para que perdiera la concentración.
Pero Siddhartha ni se inmutó. Se sentó debajo de una higuera, que hoy conocemos como el árbol Bodhi, allá en Bodh Gaya, y se quedó ahí, meditando, sin parar, durante 49 días. Y fue entonces, a los 35 años, que por fin lo logró. Rompió todas las barreras de la ignorancia y alcanzó la iluminación total, un despertar a la verdadera naturaleza de la realidad. Y esto es clave que lo tengamos claro. Buda no es un nombre propio, es un título. Viene del sánscrito y significa literalmente el que ha despertado o el iluminado. Así que al alcanzar esa iluminación, Siddhartha Gautama se convirtió en el Buda. Pero a ver, la historia no termina ahí con su iluminación personal. Al contrario, apenas estaba empezando. Pasó los siguientes 45 años de su vida viajando y enseñando a todo el que quisiera escuchar sobre el camino que él había encontrado. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Se fue a buscar a aquellos 5 compañeros ascetas, los que lo habían dejado atrás pensando que se había rendido. Los encontró en un lugar llamado el Parque de los Ciervos, en Cernat, y allí dio su primer sermón, lo que se conoce como poner en movimiento la rueda del Dharma, explicándoles las 4 nobles verdades. Esos 5 compañeros se convirtieron en sus primeros discípulos. Así nació la primera Sangha, la comunidad monástica. Y un dato interesante, años después, su propia madrastra, Mahaprajapati, le pidió crear una orden para mujeres. Al principio dudó un poco, era algo muy radical para la época, pero al final aceptó, reconociendo que la capacidad para despertar es universal. Lo que nos trae de vuelta a la pregunta del principio, ¿recuerdan? ¿Cómo es que pasamos de este maestro, una persona de carne y hueso, a la figura casi divina y legendaria que tenemos en mente hoy en día? Pues miren esta maravilla. Esta es una de las pruebas físicas más antiguas que existen. Es un pilar que mandó a poner el emperador Ashoka unos 200 años después de la muerte del Buda, justo en el lugar donde nació. Y lo más fascinante es lo que dice la inscripción. No habla de un dios, se refiere a él como Buda Shakyamuni, o sea, el sabio del clan de los Sakya, un título súper terrenal, muy humano. Pero claro, con el tiempo, a medida que sus ideas se iban expandiendo, la historia de su vida también fue creciendo, se fue adornando. Y poco a poco, con los siglos, el recuerdo de ese maestro humano se fue mezclando con historias de milagros y poderes increíbles. Aquel hombre que batalló 6 años para encontrar la verdad se convirtió, en la leyenda, en una figura casi divina que lo sabía todo desde el principio. Y así llegamos al final de este recorrido. Hemos tratado de ver al hombre detrás del mito, el hijo de un jefe, un buscador que no se rindió y finalmente un maestro que inspiró a miles. Separar la historia de la leyenda, lejos de quitarle fuerza, quizás lo hace todavía más poderoso. Y nos deja con esta última pregunta para reflexionar. ¿Por qué la búsqueda de este individuo tan profundamente humana hace 2500 años sigue resonando con tanta fuerza en el mundo de hoy?